título del sermón es El comienzo del servicio cristiano. Se cuenta la historia de un pastor chino hace muchos años atrás que conversaba con un creyente que iba a su iglesia. En un momento él le consulta cuánto tiempo hacía que este joven había rendido su vida a Cristo y el muchacho le dijo que había sido algo reciente, unos 3 o 4 meses atrás, no mucho más que eso. Entonces, a partir de eso que le contaba, el pastor le hizo otra consulta. Dice, ¿y en este tiempo, a cuántas personas ya le hablaste de Cristo? La respuesta del joven fue, bueno, todavía nadie. Recién estoy terminando de leer toda la Biblia y creo que me falta un poco más de conocimiento teológico como para poder presentar el mensaje de salvación a otros. Este pastor reflexionó unos segundos solamente en lo que le dijo el muchacho y le contestó lo siguiente: usted, joven, tiene velas en su casa, ¿verdad? El joven la asintió con la cabeza, le dijo que sí. Y el pastor lo mira de vuelta y le dice, ¿y usted espera a que la vela se consuma mucho tiempo antes de que empiece a iluminar su hogar? El joven, hermano, entendió la lección. El creyente verdadero es llamado a ser de utilidad en la obra de Cristo desde el comienzo de su vida cristiana. La mies es mucha, como estuvimos viendo, los obreros son pocos. Por ende, no deberíamos demorarnos en la disponibilidad, en la disposición a servir en la obra del Señor. ¿Por qué menciono esto al comenzar el sermón? Bueno, porque en este pasaje en particular se nos da también una razón muy importante para entender por qué cada hijo de Dios debe y puede servir en la mies. ¿Por qué debe disponerse de entrada a hacerlo? Bueno, porque el Señor mismo así lo ha definido. Durante su ministerio terrenal, como estamos viendo, no solo Él se arremangó y sirvió a los demás, además Él también, como vamos a ver hoy, estableció el comienzo del servicio cristiano, con las pautas centrales de cómo debía llevarse a cabo, de lo que pueden esperar que les acontezca a aquellos que sirven en la mies, entre muchos otros temas que vamos a ir desarrollando durante este capítulo 10, que es precioso, hay muchísimo para ver, muchísimas enseñanzas de Jesús. Anteriormente, ¿se acuerdan? Dijimos, ¿no? Mateo es alguien que ha compilado muy bien el trabajo de lo que hace. Empezó con una sección de relatos, tuvo una sección de enseñanza donde habló de las multitudes. Nuevamente tenemos sección de relatos y aquí tenemos nueva sección de enseñanza, pero en particular acá es una enseñanza para sus discípulos. Así que es muy interesante cómo ahora él habla de manera específica a estos 12 discípulos y va a desarrollar parte de estos temas. Pero antes de arrancar a impartir esta instrucción, Jesús llevó a cabo la convocatoria de los primeros servidores oficiales, de alguna manera, a los cuales Mateo identificó como los 12 apóstoles. Con estos hombres se dio, por así decirlo, la génesis del servicio cristiano, el momento en el cual definió poner a otros a hacer lo que él ya estaba haciendo, por lo que vemos acá por Mateo, lo que nos testifica, ¿no? Dijimos, Mateo selecciona de una manera no cronológicamente, sino de acuerdo a lo que él quiere explicar. Y entonces por eso en este momento define cómo partir ahora y empezar a mostrar cómo el Señor delega en otros lo mismo que él estaba haciendo. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Bueno, aquel que lo llamó ya, por lo que estamos viendo, estaba abocado en la tarea misionera, en los capítulos anteriores lo hemos visto. Pero el testimonio de esta sección es la elección formal de Cristo llamando y delegándole autoridad para que ellos esparcieran el mensaje a otros lugares, llevando a cabo obras portentosas similares a las que él hacía para confirmar el origen del llamado que había recibido. Pero también dejando en claro que estos siervos estaban llamados no a atraer la atención sobre sí mismos, sino claramente a representar al Señor de la mies. Antes de arrancar con las instrucciones puntuales de lo que ellos debían realizar, que nos van a dar también conceptos generales a nosotros, los creyentes, Mateo ofreció a sus oyentes el testimonio del momento en el cual Cristo estableció a estos primeros hombres para servir. Lo hace en línea con el concepto central que él ya viene enseñando en toda esta parte, que es que el ministerio cristiano es radicalmente distinto a los demás, así como el cristianismo es radicalmente también distinto a todo. Y como es así entonces, se requiere que cada creyente se disponga a servir de corazón y con fe. Así que te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que este sermón puede ser de mucha bendición para tu vida, empezar a pensar sobre esto del servicio cristiano para nosotros, para cada uno de nosotros.
El tema del sermón es el siguiente: el servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás porque ha sido establecido por el Señor mismo. Este es el tema. El servicio cristiano es radicalmente distinto a los demás porque ha sido establecido por el Señor mismo. ¿Qué distingue a este servicio? El texto presenta dos elementos que son los que vamos a ver en esta tarde. ¿Está bien? ¿Me van entendiendo? Vamos a ver entonces el primero de estos elementos. El primer elemento que distingue al servicio cristiano y lo hace radicalmente distinto a los demás es que los que sirven lo hacen de acuerdo al llamado y la autoridad de Él, del Señor. Los que sirven lo hacen de acuerdo al llamado y la autoridad de Él. El pasaje comienza con el relato de Jesús, lea nuevamente conmigo, tratando con un grupo particular a su discípulo. Dice, versículo 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego de ver durante el capítulo anterior el ministerio de Cristo durante su estadía en Capernaum, el texto avanza en esta sección con el foco puesto en el trato particular del Señor con algunos de aquellos seguidores, los cuales seguramente ya habían estado compartiendo un buen tiempo con Él durante esos meses de ministración. No podemos saber con exactitud cómo fue que cada uno de ellos llegó hasta este punto, los menciona directamente, o las decisiones que fueron tomando en el camino para llegar a este punto. Solo tenemos algunos detalles mínimos que la Biblia nos da sobre el caso, por ejemplo, del Evangelio Mateo. Aquí Mateo nos cuenta en capítulo 4, versículo 18 al 22, se acuerda la historia de su encuentro con algunos de ellos. Allí, por ejemplo, en 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban su red, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ahí tenemos un relato al menos de 4 de estos hombres, pero hay muchos más en la lista. Usted, por ejemplo, puede buscar, después léalo en su casa, en Juan capítulo 1, versículo 43 al 50, se nos cuenta la historia acerca de Felipe, ¿se acuerdan? Y de Natanael, que algunos entienden que se refiere a, según acá Mateo, el nombre de Bartolomé, sería Natanael, pero bueno, ahí tenemos un poco una historia, pero mínima, de otro encuentro con ellos. Pero no hay mucho más que algunos detalles o algunos indicios. Vemos, ¿se acuerdan cuando lo llama Mateo también? Aquí más atrás lo hemos visto, pero como ya hemos dicho, no es algo en lo que Mateo se detenga mucho porque no le aportaba el propósito por el cual escribió esta sección. Nosotros nos llena de curiosidad saberlo, pero no es el motivo por el cual él está escribiendo. Así que, independientemente de cómo hayan sido las circunstancias particulares de cada uno de ellos, de una u otra manera estaban allí cerca del Señor, siguiéndole, dice el texto, como sus discípulos. Recordemos esta idea de discípulo, este término no se enfoca simplemente en un estudiante o en un aprendiz, dijimos que es más que eso. Es alguien que sí está aprendiendo de su maestro, por supuesto, pero es más que simplemente alguien que está aprendiendo o un aprendiz. Es alguien que se identifica con ese maestro. Esa es la idea en el original de esta palabra. Alguien que se identifica. Por eso es que no solo se trata de discípulos, sino que aquí dice son sus discípulos. O sea, los discípulos de Jesús eran claramente identificados con Él. Así eran reconocidos por las personas de alrededor y así era también reconocido ¿por quién? Por Cristo mismo, porque Él los llama, porque saben que los reconoce como sus discípulos. Así era evidentemente como ellos mismos querían ser vistos como discípulos de Jesús. Gente que se identificaba, hombres que se identificaban con Él. Y aunque todavía en ese momento los que se identificaban con Jesús aparentemente eran muchos, como estuvimos viendo, por ejemplo, allí en capítulo 8, versículo 1, mucha gente le seguía, el relato de esta sección nos remarca que Él en su soberanía determinó llamar, dice, a 12 discípulos en particular de ellos. No sabemos si ya antes de estos 12 eran los que más estaban identificados con Él,
o si fue algo que comenzó a pasar a partir de ese momento cuando lo llama. No lo sabemos, el texto no lo dice. Bueno, nuevamente eso no importa tanto. Lo central es que convocó a estos hombres en particular para, como vamos a ver más adelante en el capítulo, encomendarlos a una tarea misionera. Ahora es interesante nuevamente pensar en cómo vimos antes, ¿no? ¿Qué vimos antes de este relato? ¿Se acuerdan? Jesús animaba a sus discípulos a que rogaran al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Se acuerdan? Lo que terminamos de ver, capítulo 9, versículo 37. Ahí tiene abierto su Biblia, lea conmigo. Entonces dijo, fíjense, a sus discípulos, acá está hablando de varios discípulos en general, no dice con cuántos estaba, pero habla con sus discípulos en general y les dice, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Eso era lo último que vimos. Ahora, ¿qué es lo que se relata aquí a continuación? Que leímos que el mismo Cristo llama a 12 en particular para justamente hacer ¿qué cosa? Enviarlos a la mies. Ahora, si usted lee allí, se pone a pensar un poco, creo que la intención aquí de entrada de Mateo es clara. Si la vez pasada, cuando hablamos de ese capítulo, concluimos que Dios es el Señor de la mies y Jesús acá a continuación aparece enviando discípulos a la mies, esta es nuevamente otra declaración de la identidad de Jesús como Dios, de la deidad de Cristo. Solo el Señor de la mies acaba de decir que necesitaban que se envíe y ahora el Señor de la mies lo está enviando porque Él es Dios. Pero hay algo más que también podemos considerar de esto. El hecho de que estos 12 son llamados por Jesús hacia sí mismo. Aquí la idea de llamar es llamar hacia uno mismo, que vengan a Él. Esa es la idea del término original. ¿Qué nos refleja eso? Bueno, la realidad de que aquel que es Señor de la mies es el que en definitiva convoca a los obreros para que vengan a Él y reciban el encargo de la labor que tienen que cumplir. Esto en aquel momento era común. Era algo que pasaba en cada cosecha, en cada año. En el tiempo de la siega, el dueño del campo, el patrón, el que estaba a cargo, iba a buscar a los trabajadores, los citaba a trabajar y es ahí cuando ellos comenzaban. No era como ahora que uno ya, trabajaba en relación de dependencia. La relación de dependencia era de a día, digamos. Un día iba, buscaba a los obreros, ellos iban, terminaban el día y finalizado el día les pagaba generalmente un denario, que era la paga de un jornal diario de un jornalero. Fíjense, por ejemplo, en capítulo 20, versículo 1, simplemente ilustración, pero allí en la parábola se menciona un poco esta interacción entre el dueño del campo y los obreros. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Ahí está la idea que le digo de cómo era en aquel momento. Ningún jornalero podía ir si primero no era llamado por el patrón del campo. Del mismo modo, si los creyentes sirven en la obra de Cristo, es básicamente en virtud del llamado del Señor de la mies. Así que es muy interesante eso, pero también el pasaje no solo nos afirma que Jesús llamó a los 12, sino que dice que también les dio autoridad. El término aquí en el original, exousia, proviene de un verbo que significa es legal y que se puede enfocar a veces a un derecho o poder que se delega legítimamente. Él concedió autoridad divina a estos hombres, así como Él en su humanidad durante su ministerio terrenal la recibió del Padre. Él fue delegado, empoderado por el Padre. ¿Se acuerdan cuándo lo vimos? En el momento de su bautismo. Allí el Padre lo empoderó por medio de la agencia del Espíritu Santo, vino a su vida y lo llenó para que Él pudiera entonces realizar la tarea que tenía por delante. Bueno, aquí le está haciendo la delegación a estos hombres. Ahora, ¿la autoridad para qué? ¿Para hacer qué cosas? Bueno, vemos en el texto, justamente utiliza casi que las mismas palabras que ya veníamos utilizando anteriormente para Jesús. Lo mismo que Él también ya antes había estado haciendo. ¿Qué cosa? Echar fuera espíritus inmundos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Se acuerdan que dijimos? No era simplemente sanar o curar enfermedades, sino los problemas en general que le aquejaban a las personas. Bueno, lo mismo ahora les da la autoridad a los discípulos. O sea, las mismas obras que Él realizó, estos 12 ahora la iban a realizar, a repetir en otras regiones donde Él los iba a mandar.
¿Cuál es el punto de todo esto? Bueno, considero que es reflejar por un lado que si ellos iban a lograr realizar actos similares a lo que Cristo mismo hizo, tenía que quedar bien en claro a todos que no se debía a un poder o a una capacidad especial que ellos naturalmente tuvieran, sino al poder de Dios que a través de sus vidas se iba a desplegar, no en virtud de sus propias intenciones o sus propios deseos personales, sino de la autoridad que le fue previamente concedida. Tenía que quedar bien en claro y por eso Jesús lo hace públicamente, para que ellos recordaran, porque ellos iban a hacer cosas que se iban a asombrar, que el mundo iba a ver, que la gente iba a observar, pero ¿cuál era la tentación? ¡Wow! Mirá el poder que tengo ahora, mirá lo que soy. No, ningún poder. Era la autoridad que le había sido dada por el Señor. Claramente que era el despliegue del poder de Dios, pero era por la autoridad que les había sido delegada. Y ellos lo fueron entendiendo y comprendiendo muy bien. Recuerde usted, por ejemplo, ya mucho tiempo después, cuando allí tenemos en el libro de los Hechos, cuando Pedro realiza un milagro allí en el templo que sana al paralítico y la gente se asombra, ¿no? Que le dice, ¿se acuerdan? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y el hombre se levanta y todos se asombran. Y viendo cómo la gente se asombra, Pedro rápidamente recuerda seguramente lo que Jesús le había dicho y dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar este? No tiene nada que ver con nosotros. No hay ninguno especial acá entre nosotros. Es que el Señor nos ha dado autoridad para hacer esto que hicimos. Pensemos en el contexto de aquel entonces, hermanos. Así como nadie entonces iba a un campo a trabajar sin el llamado del dueño, nadie habría de hacerlo sin que ese dueño le delegara la responsabilidad. Ningún cosechador iba donde no lo autorizaban, porque iba a trabajar en vano, no le iban a pagar, ¿no? Tenía que ir, obviamente, de acuerdo, pensemos, ¿no? a lo normal que pensaríamos en aquel momento, tenía que ser autorizado. Era lógico que cuando estuviera trabajando en ese lugar, si digamos, ¿no? Por ahí es simplemente una ilustración, una analogía, si alguien le preguntaba a ese cosechador, che, ¿por qué estás segando en este campo? La respuesta pronta del obrero sería, bueno, porque el dueño de la tierra me llamó a cegar. Estoy acá porque él me delegó esta responsabilidad, me dio la autoridad para hacerlo. El concepto entonces de esta analogía es clara. Nadie servía sin que lo llamaran y el trabajo era solo en virtud de una delegación de autoridad del propietario. Ahora, este es el concepto entonces que sacamos en limpio para definir también el servicio cristiano a partir de esta analogía. ¿Cuál es? Bueno, que cada pecador que Dios salva es llamado por el Señor mismo para trabajar y aquello a lo cual es llamado a cumplir, sea lo que sea, lo puede hacer en virtud de una autoridad que el Señor mismo le delega. Ese es el principio que está aquí subyacente. Pero hay algo más que es notorio en esta porción. Si bien más adelante vamos a ver cuestiones específicas acerca de lo que estos 12 iban a hacer, o lo que iban a tener que realizar como tareas, eso lo va a mostrar con más claridad el resto del capítulo. En particular en esta porción se pone foco en dos áreas donde ellos recibieron autoridad. Dice, en echar fuera demonios y en sanar toda clase de enfermedad y dolencia. Lo que nos podemos preguntar es por qué se le pone tanta relevancia a esas cuestiones. Bueno, considero que tiene que ver con que estos actos milagrosos y poderosos iban a certificar mejor a las personas que no solamente Cristo lo había enviado, sino que todo este movimiento que estaba empezando a surgir venía de Dios. Esos actos milagrosos, portentosos que ellos iban a hacer, iba a dejar claro, le iba a empezar a comer la cabeza a las personas. Incluso, miren, los líderes religiosos intentaban, luego van a empezar a decir, ya estamos viendo, pero más adelante lo van a volver a repetir, él hace esto, ¿no? Por el poder del diablo, pero un líder religioso medianamente honesto intelectualmente sabía, ¿no? Que solo alguien enviado del cielo podía hacer las cosas que Jesús hacía. ¿Recuerda usted un hombre como fue Nicodemo allí en Juan capítulo 3? El hombre fue ante Jesús y fue sincero. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, fíjense que no dice, yo sé, sabemos. ¿Cuál es la diferencia? Que él les hacía cargo y muchos otros no querían reconocerlo, pero todos, dicen, en cierta manera sabían esto, ¿qué cosa? Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por más que muchos digan que es del diablo, lo dicen porque son deshonestos, intelectualmente hablando. O sea, no quieren reconocer lo que está súper claro a la vista. Así que también la gente podía ver en el obrar de los discípulos justamente el tiempo especial que había llegado, que el reino de Dios se había acercado en Cristo y aquellos seleccionados por Él iban a demostrar que su mensaje justamente venía de lo alto. Más adelante vamos a ver justamente esto. Jesús les indica lo que tienen que hacer y que justamente entonces también daba las señales que confirmaban ese mensaje. Allí dice capítulo 10, simplemente unos versículos más adelante, luego lo vamos a desarrollar, pero dice, y yendo, le dice a los discípulos, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y luego, ¿qué le dice a continuación? Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Muy unido lo que tenían que ser y las señales que confirmaban su mensaje. Como ya hemos mencionado antes, ¿se acuerdan? Los milagros y las sanidades no eran un fin en sí mismos, sino un medio para confirmar la identidad del ministerio de aquellos que estaban pregonando las buenas nuevas del reino de los cielos y que su mensaje entonces venía de Dios. Certificaba que su mensaje era genuino, era válido, era del cielo. Ahora, con toda esta cuestión y con todo el trabajo que tenían por delante, ¿cómo podía haber seguridad de que esta empresa que estaba el Señor por arrancar iba a llegar a buen puerto, de que estos hombres fueran e hicieran todo esto? Bueno, porque aquel que estableció el servicio de estos 12 hombres comunes y corrientes, este servicio que ellos iban a dar, era justamente el mismísimo Señor de la mies. Eso era lo que daba seguridad. No lo mandaba cualquiera, lo mandaba el Señor de la mies. Ahora, con todo esto, habiendo pensado un poco que aquí está apareciendo, lo que nos queda por considerar es acerca de cuál es la enseñanza que Mateo quiere dar a sus oyentes con todo este relato y con estos conceptos. ¿Qué es lo que está queriendo explicar? Bueno, veámoslo de este modo, hermanos. Si como el apóstol viene afirmando, Jesús es Dios, entonces, como dijimos, Él es el Señor de la mies. Ahora bien, si Él ocupa esa posición suprema y es Él mismo el que puso en marcha el servicio cristiano, podemos concluir que, entre tantas cosas, esta clase de servicio, como estamos diciendo, es radicalmente distinto a los demás, porque a diferencia de cualquier servicio que provenga de los hombres, jamás tendrá la relevancia, el peso, el impacto que solo pueden tener aquellos que Cristo llama y autoriza para que desarrollen funciones. Mucha gente va a hacer cosas por las personas, muchos movimientos religiosos pueden existir, pero el servicio cristiano es radicalmente distinto por quién es el que manda, quién es el que llama, quién es el que da autoridad. El servicio que un cristiano realice no tiene ningún valor si no es a causa de que el Señor mismo llamó y delegó autoridad para que ese cristiano lo lleve a cabo. Eso es lo que le da potencia al servicio cristiano. Eso es lo que le da respaldo. No es otra cosa. Pero, pastor, yo tengo gran conocimiento. Le dijo, qué bueno que tenga gran conocimiento. Pero eso no es lo que hace la diferencia, en definitiva. No, pero yo tengo muchas ganas de servir. Qué bueno que tengo muchas ganas de servir. Pero eso no hace la diferencia. En mí inherentemente no hay ningún valor en lo que hago. Si no es el hecho de que Jesús haya llamado y haya dado autoridad para hacer lo que hago. Y así es para todos. Eso es lo que le da relevancia de verdad. Que Él llamó, que Él instituyó, que Él llama a cada uno de los que sirve. Pero además, no solo eso le da seguridad, sino que también brinda seguridad en el sentido de que el
esfuerzo de aquel obrero que sirve para su gloria, sea cual sea el rol que él le ha dado, vale siempre la pena, independientemente de los resultados que se obtenga. Si él manda, bueno, el esfuerzo que haga vale la pena. ¿Por qué? Porque él es el que está enviando, porque él es el que te llamó y él es el que te dio autoridad. Y ya no importa entonces qué tan prominente, qué tan destacado sea el servicio que realicemos, ni siquiera importa el tipo de servicio que nos toque hacer. Pero asimismo usted se va dando cuenta, esta manera de entender justamente tira abajo toda clase de jactancia personal de aquellos que sirven. Así que el primer elemento que el texto presenta, que distingue al servicio cristiano que ha sido establecido por el Señor mismo y que por ende lo hace radicalmente distinto a los demás, es que los que sirven lo hacen de acuerdo al llamado y la autoridad de Él. Y considero que la realidad que Mateo presenta con esta sección es que justamente es un concepto que trasciende a estos primeros 12. Es una verdad idéntica para cada cristiano. Cualquiera de nosotros podríamos identificarnos en cierta manera con ellos. O dicho de otra manera, cada creyente que ha sido salvado por Cristo puede y se debe involucrar en el servicio cristiano básicamente porque el Señor mismo así lo estableció. Él estableció que así fuera. Y la idea que en este caso debe animarnos a ponernos justamente manos a la obra es el hecho de que Él nos llama y Él nos delega autoridad para cumplir con aquello que nos manda hacer. Esto es lo que hace que tu servicio y el mío sea radicalmente distinto a cualquier servicio religioso que las personas que no han sido ni llamadas ni delegadas por el Señor pueden realizar en el mundo. Lo que nosotros podemos hacer como cristianos en el mundo no lo puede hacer nadie más. ¿Por qué? Porque nadie más fuera de los cristianos Dios estableció, los llamó y les dio autoridad para hacer lo que tienen que hacer. Ven lo prioritario, ven lo serio que es el tema. Creo que caben hacer algunas reflexiones también al pensar en todo lo que estamos en esta sección, ¿no? Unas cuestiones a meditar. Algunas que me parecen muy importantes. Préstame atención, son difíciles y duras, pero creo que es importante mencionarlo y pensarlo para entender correctamente. Por un lado, algunos, usando este pasaje y otros similares también como referencia, afirman que así como estos hombres tenían autoridad para sanar personas y echar fuera demonios, los creyentes actualmente tenemos que buscar repetir todas las cosas que ellos hacían. Muchos afirman en eso, sacan de contexto, ¿no? Y intentan decir que nosotros tendríamos que hacer todo eso igual. Y yo quiero decir que esto pienso que ha ocasionado un desenfreno total, especialmente en ámbitos carismáticos, donde al día de hoy se hacen un abuso de estas cosas. Y se genera un desorden que no tiene nada de piadoso, que no tiene nada de espiritual, aunque sus defensores digan que sí, y que mucho menos es beneficioso para las vidas. No tiene nada de espiritual. Para ellos es algo del espíritu y nada que ver. Nada que ver. Y es cierto que en ningún lado se afirma que solo estos 12 iban a ser los únicos los cuales el Señor le iba a dar autoridad para hacer este tipo de obra. Es cierto eso. Pero digamos que ni siquiera es el punto de este pasaje, como para tratar de forzarlo y usarlo para defender ese tipo de enseñanza. Ni siquiera. Lo que trata de resaltar aquí el pasaje es otro tema que nada que ver con querer defender la supuesta vigencia o autenticidad de los supuestos actos milagrosos que se vienen observando desde hace muchísimos años en círculos carismáticos. Nada que ver. No es el punto, estamos viendo de eso, entonces no deberíamos usarlo para eso. Por otro lado, notamos que es claro con el progreso de la revelación bíblica del Nuevo Testamento que estos 12 hombres ocuparon un rol especial dentro de la expansión de la iglesia que ningún cristiano, con excepción de Pablo, ocupó después. Allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 7 en adelante, Pablo empieza a hablar sobre su encuentro con el Señor y con lo que el Señor lo delega a hacer. Y dice, después apareció a Jacobo,
está hablando del hermano del Señor, pastor de Jerusalén, después a todos los apóstoles, todos los que ya estaban establecidos, los 12 que él comendó, y al último de todos, dice Pablo, como un abortivo, me apareció a mí, el último. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, dice él. O sea, soy apóstol, pero ya el último, el más pequeñito. ¿Por qué? Porque dice, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Él entendía que era justamente el llamado que había recibido a ser apóstol, pero claramente definiendo, soy el último y ahí, con lo justo. Ya. Por eso es evidente que ante la misión que se les encomendó y de acuerdo a la posición en la que el Señor los puso, los hechos portentosos que realizaron los apóstoles fue un tiempo especial en la historia relacionado particularmente con ellos. Si ya luego de ellos no hay más apóstoles, no hay necesidad de esperar de que otros realicen las obras que ellos hacían. Era un tiempo especial para ellos. Y digo esto porque ni la proliferación de nuevos líderes que quieren adueñarse de un rol al que el Señor no los llamó ni los autorizó, por ejemplo, aquellos que se autoproclaman apóstoles, cuando el Señor no los llamó a eso, ni la aparición de las últimas décadas de todo un movimiento que se ha enfocado en buscar repetir y repetir y repetir experiencias semejantes a la de aquel primer siglo, tiene ningún tipo de asidero bíblico. De ningún modo. Deberíamos esperar que vuelva a ocurrir todo lo que acontecía en lo que los apóstoles hacían. Todo lo que en parte se deriva a partir de esta idea, hoy por hoy es falso. No honra a Dios. Exalta al hombre. Se basa en lo emocional, pero divorciándose de la verdad. Y tristemente avergüenza el Evangelio. La gente se va más confundida que entendida. La gente se va más dolida que beneficiada. La gente no crece por medio de todo lo que en estos años estos movimientos han hecho. No crece. ¿Por qué? Porque eso no venía de acuerdo a lo que la verdad estaba. Y si en caso a uno dice, bueno, pero yo en medio de eso el Señor me salvó, bueno, pero no fue por eso, fue a pesar de eso. Fue porque su soberanía Él salva en medio de circunstancias así, pero no porque sea algo que Él haya establecido que deba hacerse de esa manera. Ahora, dicho esto, creo que hay conceptos que son de mucha utilidad en esta sección y a los que sí deberíamos prestarle atención para poder crecer en la fe. Por un lado, como decía antes, hay un patrón correcto en lo que sí podemos compararnos con estos 12 hombres. ¿Cuál es? Bueno, que al igual que ellos, el servicio que nos toca hacer es producto del llamado del Señor de la mies y solo lo podemos llevar a cabo en virtud de la autoridad que Él mismo nos ha conferido. Y en eso es lo mismo. A la luz de eso, no necesitamos sentirnos que somos menos importantes, por así decirlo, que estos hombres. Aquel que los llamó y delegó autoridad en ellos es el mismo que lo ha hecho también con nosotros. La misma obra de Dios. Pablo lo deja en claro en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todas es el mismo. El mismo Dios que obró en aquellos 12 es el mismo Dios que obra en todos los creyentes. Y la realidad, pensándolo de esa manera y pensando y entendiendo cómo son las cosas, es que lo glorioso del servicio cristiano no se encuentra en lo excepcional que sea alguno de los convocados, que de hecho ninguno lo es. Si partimos de esa premisa, ninguno lo es. No lo eran los 12, no lo era Pablo, no era ninguno de otros siervos excepcionalmente bueno. No es eso, sino en lo poderoso y en lo glorioso que es aquel que llama y delega este servicio, los creyentes. Pablo no tenía pelo en la lengua para hablarle a los corintios y decirle de manera directa, cuando ellos justamente se jactaban y generaban divisiones, queriendo embanderarse detrás de un siervo o de otro. Y él les dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? 1 Corintios capítulo 3. ¿Qué son? No, para mí es
mejor predicador, no, para mí el mejor teólogo, no, para mí el mejor expositor. No, son servidores por medio de los cuales habéis creído. Pero eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Por ende, entonces, si esto es así, si no es que se trata de nosotros, sino del Señor, eso no baja la vara del servicio cristiano, la sube. Porque uno dice, qué bueno aquellos hombres, siervos de Dios. Ponete ahí también, porque todos estamos juzgados y evaluados por el Señor que nos envía. Todo servicio cristiano es importante y digno de realizarse, sea cual sea. Y esto entonces no solo da ánimo para que te disponga a usar tus dones para el servicio de los demás, sino que si estás cumpliendo también fielmente con aquello que actualmente Él te ha llamado a hacer, tenés seguridad de que podrás realizarlo, no en virtud de una capacidad especial que vos tengas o que pienses que debes alcanzar, sino porque Cristo mismo te ha llamado y te da autoridad para que lo hagas. Y déjame decirte una cosa, para siervos imperfectos como somos todos, realmente esto debería alentar nuestros corazones. Por otra parte, el hecho de ver que este servicio cristiano es para todo creyente por igual, debe ayudarnos a entender que nunca somos ni lo suficientemente novatos como para no ser nunca de utilidad, ni lo completamente experimentado como para pensar que no tenemos nada para mejorar en este servicio. A veces me dice, pero pastor, tengo que hacer algo, estoy nervioso, no sé qué hacer. Está bien que estés nervioso, que nunca se te vaya el nervio, porque eso indica que necesitamos de Dios, que no somos competentes por nosotros mismos. Es cierto que siempre debemos procurar crecer, aprender, seguir capacitándonos para brindar un servicio mejor a Cristo, pero eso no quita el hecho de que esta preparación tan útil hoy ya no te disponga para servir de alguna manera a los demás. No quita eso. Siempre habrá alguien al que pueda servir. Siempre. Siempre habrá algo para hacer en la viña del Señor. Siempre hay algo para hacer. Es como cuando vas a un trabajo, ¿no? Y a veces pareciera que no hay nada para hacer. ¿Y qué te dice tu jefe? No, siempre tengo algo para hacer, ¿no? Así me decía mi jefe, siempre hay algo para hacer. ¿No tenés nada para hacer? Agarra una escoba, barré, algo hay para hacer. Bueno, en la obra del Señor es así. Siempre hay algo para hacer. Siempre. El tema es disponerte a hacerlo con humildad y con fe. La iglesia, los pastores pueden guiarte en cuanto al servicio, pedir su consejo. Alguien dice, no sé qué hacer. Bueno, habla con tus pastores, siempre tenemos algo que te vamos a decir para hacer. Siempre hay cosas para hacer. Pedí consejo. Pero también ten en cuenta que vas a poder hacerlo, aquello que te dispongas a hacer, no porque te brinden el permiso oficial o porque vos le pongas ganas, sino porque en su gracia te llamó y te autoriza para realizar el servicio que hagas en su mies. Muy importante eso. Por otra parte, también esta realidad, creo que además es un buen recurso para pensar adecuadamente respecto a uno mismo y no darle lugar a la jactancia personal. Porque a veces enseguida se puede meter un poquito de levadura ahí, ¿no? De creer que, bueno, ahora yo estoy mejor. Wow, el Señor me está usando más. Seguro que soy muy bueno, por eso me está usando más. No. Si logramos algo con nuestro servicio, no hay razón para creernos más de lo que somos. Romanos capítulo 2, versículo 3, dice Pablo, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No olvidemos, hermanos, que solo es en virtud de que Él nos llamó y nos permite hacerlo que podemos servir en su obra.
Pablo nunca lo olvidaba, siempre lo tenía presente. En 1 Timoteo 1:12 dice, por ejemplo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. La gratitud, hermanos, y la gloria es siempre para Él. Es su mies. Nosotros solo somos obreros que hacemos lo que hacemos porque Él nos convocó y nos permite trabajar en su cosecha. Entonces, hermanos, seamos siempre obreros fieles y obreros humildes. El segundo elemento que distingue al servicio cristiano, lo hace radicalmente distinto a lo demás porque Dios así lo instituyó, es que los que sirven lo hacen en representación de Él. Son llamados por Él, Él les da autoridad y los que sirven también lo hacen en representación de Él. El pasaje prosigue relatando acerca de la identidad de estos 12 discípulos a los que Jesús llama y le dio autoridad. Versículo 2, lea conmigo ahí en adelante. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Hagamos un pequeño análisis aquí, lo que se informa, para entender qué es lo que esta sección nos quiere enseñar. Por un lado, considerar cómo se le llama a estos 12 discípulos. Se le dice apóstoles. La palabra en griego es apóstolos. Es interesante porque es el único lugar donde se usa aquí en el Evangelio según Mateo, donde se menciona este término, solamente aquí. Ahora, entre los eruditos, algunos consideran, por un lado, que al analizarlo como dos palabras combinadas, que pueden ser esta palabra, el concepto tenía que ver con alguien que era enviado. Algunos dicen apóstol es enviado. Por ejemplo, en Juan 13:16 dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado, aquí la palabra apóstolos, es mayor que el que le envió. Así lo definen algunos. Otros dicen que se enfocaba en una persona que cumplía la función de un mensajero. En Filipenses 2:25 dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. Aquí está la palabra apóstolos y ministrador de mis necesidades. Así que algunos piensan y lo definen como que es enviado, unos sobre mensajero. Bueno, al estudiar un poco a otros teólogos también, considero que ambas opiniones, esa es la de el que es enviado o el que es mensajero, son como limitadas en cuanto al uso que Mateo le quiere dar. Y por eso sería errado asumir que Mateo está usando las ideas anteriores, esas que mencioné, como aquí en su propia enseñanza. Concluir que apóstol en el contexto del libro se refiere solo a alguien enviado o solo a un mensajero, es querer imponer a nuestro pasaje los usos que se le da en otros textos bíblicos. Ni hablar también de pensar que esta palabra significa siempre lo mismo en todo pasaje bíblico. Eso sería un error, una falacia exegética. No tenemos que pensar que siempre la misma palabra se utiliza igual en cada lugar o definir, bueno, como en otro lugar se utiliza de esa manera, acá también se utiliza de esa manera. No es así. Al momento de interpretar la Biblia, hermanos, recuerden, es un buen recordatorio siempre, a usted que le gusta estudiar la Biblia, recordemos que una palabra por sí sola no siempre resuelve el pensamiento del autor en ese pasaje, sino que debe ser considerada dentro del contexto donde se la usa. Esa es la mejor manera de poder hacer un buen trabajo de interpretación. Entonces, con esto en mente, repasemos el contexto. Tenemos a 12 hombres que eran discípulos de Jesús, o sea, identificados abiertamente con Él, que son convocados por Él y a los que se le da autoridad para hacer cosas similares a las que Él hizo. Así que hasta ahí lo que tenemos allí en el pasaje. En los pasajes posteriores veremos que se le da una misión y dentro de esos pasajes posteriores vemos que quienes no recibieran a estos hombres se enfrentarían a un castigo muy grave. Así dice capítulo 10, ahí versículos 14 y 15, los textos que siguen. Dice, si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Tremendo eso. Se informa también
a los discípulos que ellos iban a padecer y que sería por causa de Cristo. Capítulo 10, versículo 17 dice, y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados, ¿qué dice? Por causa de mí, dice el Señor, ¿no? Por causa mía, para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Qué resaltan entonces estos textos? Que la convocatoria de Jesús y la delegación de autoridad que reciben es para que ellos sirvan en nombre suyo, en nombre de Él. El hogar que no recibía a los 12 era como que no estaba recibiendo a Jesús mismo, por eso iban a ser castigados así. Los que iban a perseguirlo no lo iban a hacer enfocado en los mismos discípulos, sino en aquel que los había comisionado. No serían, por así decir, una piedra del zapato para el movimiento religioso falso por una causa inherente a ellos, sino debido a quien ellos representaban. Por eso ustedes se acuerdan después en Hechos de los Apóstoles, ¿qué es lo primero que dicen ellos? No le dicen que dejen de predicar. No hablen más de ese nombre, porque ese era el problema. ¿Quiénes ellos estaban? ¿A quién lo identificaban a ellos? ¿Como quiénes eran identificados? ¿Cuál sería entonces la mejor forma de entender en qué estaba pensando Mateo al hablar acerca de estos hombres a los que identifica como apóstoles? Bueno, básicamente a que eran 12 representantes del Señor a los que se le estaba por dar el encargo de misionar y servir en las regiones circundantes de un modo semejante como él lo había hecho por Capernaum. La idea es que Mateo tenía en mente cuando hablaba de apóstoles de representantes, aquellos que iban a ir en representación de alguien, ¿no? Del nombre del Señor, de Él. Ahora, que esto sea así, ¿esto elimina la idea de que ellos ocuparon un rol especial dentro de la iglesia? No, por supuesto que no estoy queriendo decir eso. De hecho, Mateo es obvio que los menciona como los primeros servidores de Jesús, a los cuales se le delega autoridad para cumplir una función específica luego de iniciado su ministerio público. Es llamativo que cuando luego de iniciado el ministerio público hable sobre servidores para él, los menciona a ellos. Eso obviamente muestra una importancia. Antes de eso, al único que tenemos como presente como un servidor fiel, ¿a quién es? A Juan el Bautista. Pero ya para el ministerio público de Jesús y esta situación, Juan el Bautista ya no está sirviendo porque ya está preso, su ministerio ya cesó. Luego la revelación bíblica demostrará que son algo más que los primeros 12 convocados a servir. Serán el fundamento sobre el cual la iglesia misma se sostiene y en la cual Cristo mismo es la piedra angular. Pablo lo explica luego en la revelación bíblica más adelante, allí en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles, nuevamente mencionado aquí, y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El cristianismo también vemos por la revelación bíblica que seguía en ese momento y sigue hoy bajo la doctrina de los apóstoles. Nuevamente muy interesante aquí que allí Lucas en Hechos capítulo 2, versículo 42 mencione qué estaba siguiendo como enseñanza a la iglesia, qué seguía. Y perseveraban, dicen, la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Y hoy seguimos así. Pensamos en la enseñanza, en la doctrina apostólica y pensamos en la enseñanza que sigue la iglesia. No hay dudas, hermano, entonces, lo menciono por la duda que no queden dudas, del rol fundacional de estos 12. Pero el punto de Mateo, y por eso digo, siempre tenemos que entender, como hicimos, ¿se acuerdan en su momento que hablábamos? Si vuestra justicia no fuera mayor, y a veces algunos quieren meter la justificación cuando no es el punto. Bueno, aquí también. El punto de Mateo, en el caso de nuestro pasaje, no pasa tanto por pensar en su rol fundacional, por el ministerio o por el lugar que ocuparon dentro de la iglesia, sino por enfocarse en algo en lo que ellos fueron el ejemplo y el modelo inicial, pero que es un patrón para todos los siervos de Dios, para todos los creyentes. Cada creyente redimido por Cristo es llamado y autorizado a servir con una premisa central. ¿Cuál es? Representarlo a Él en el mundo, tal como lo hicieron los 12 apóstoles, que fueron los primeros que justamente fueron encomendados para representarlo. Lo que ellos aconteció de ser representantes, luego sería para todos los creyentes el ser representante. Dicho de otro modo, donde veas un siervo cristiano,
estás viendo a alguien que básicamente hace lo que hace en representación del mismo Señor, sea cual sea el rol que ocupe dentro del cuerpo de Cristo, no importa. Lo hace en representación del Señor. Por eso es que Jesús mismo afirma que quien recibe a un siervo suyo, a él mismo lo está recibiendo. En el mismo capítulo 10, versículo 40, dice, el que a vosotros recibe, ¿qué dice? A mí me recibe. ¿Por qué? Porque ustedes son mis representantes. Y dice, el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Trabajamos por y para Él. Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 29 dice, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Trabajamos representándolo a Él. Esa es nuestra labor. Somos embajadores, hermanos. No somos nosotros los reyes. Somos representantes, somos embajadores, dice Pablo, como si Él hablase por medio de nosotros. Así lo menciona en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores, que dice, en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Se entiende el punto? Ahora, ¿qué relación tiene este concepto con lo que estamos viendo? Bueno, reflexionemos un momento. Dijimos que si el servicio cristiano es tan único es porque Cristo mismo lo estableció. Y habiendo sido establecido por Él, lo ha formado con la premisa básica que cada siervo suyo sirve en su obra de la forma en que le toca, pero siempre en representación suya. Entiéndalo bien, hermano. Entiéndalo bien. Esto es importante entender. Hay muchas personas que sirven a través de una religión, de un servicio de diferente manera, como sea, pero el servicio cristiano es radicalmente distinto porque solo los cristianos representan a Cristo. El resto no lo puede hacer. Solo los cristianos. ¿Notan lo diametralmente diferente que es cualquier clase de concepción de servicio religioso? Porque ¿qué es lo que empieza a ser cualquier tipo de servicio religioso? Lo que pasaba en aquel entonces y lo que podría pasar hoy. ¿Qué uno piensa? De hecho, muchas veces lo tuve que mencionar. Hablábamos con Isa y me decía, Sergio, hacer énfasis porque ¿cuál es lo que enseguida en nuestra mente pensamos cuando pensamos en un ministro? ¿Qué pensamos? En un pastor. No tengo que hacer mucha fuerza para hablar de siervo. ¿Y usted qué piensa? En un pastor. Pasa así, nos sale, nos surge rápidamente pensar en un líder. Pero bajo la premisa de cómo es la Biblia nos muestra, siervo o ministro no es simplemente los pastores, son todos los creyentes. Pero ¿cuál es el riesgo que se corre siempre dentro de los momentos religiosos, incluso que se mete dentro del cristianismo? Va a una iglesia y usted que escucha, aquí viene el siervo de Dios. Y usted lo ha escuchado, si usted hace muchos años en iglesia sabe lo que estoy hablando. Aquí viene el siervo de Dios, ¿no? Y uno tiene que preguntar, ¿y el resto qué son? ¿No? O usted ve a veces las iglesias, no es que lo hacen por mal, pero a veces está, ¿no? Toda la iglesia sentada y los siervos todos ahí atrás, como que no sé, que tiene un lugar especial. Pero sentémonos todos arriba si somos todos siervos. No lo hacemos a propósito, que el pastor se siente último allá atrás, no es porque queremos mostrar todo lo contrario, es porque él tiene que manejar el equipo, pero no es el punto. Son todos siervos. Y en aquel momento justamente había este problema. Pareciera que unos solamente eran. Fíjense, en aquel entonces, de algún modo, los líderes religiosos creían solamente ellos tener como el monopolio de la representación de Dios. Si alguien quería buscar un representante de Dios, tenía que recurrir a ellos. Y ellos creían que solamente ellos. Fíjense, cuando ellos mandan a algunos alguaciles a arrestar a Jesús, los alguaciles no lo hacen, vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los alguaciles respondieron con honestidad, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Cuál es la respuesta que ellos le dan? Entonces los fariseos les respondieron,
¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? ¿Qué le está diciendo? Si nosotros, que somos los representantes de Dios, no estamos reconociendo a este hombre, entonces no puede ser de ninguna manera alguien bueno. Porque nosotros somos los representantes del pueblo, de la nación de Israel. No, todos los judíos lo eran, pero ellos habían arrogado la autoridad sobre ellos mismos. E incluso llegaron a decir lo que había en sus corazones. Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Ellos no pueden ser representantes, porque nosotros somos los que sabemos. De algún modo la gente también se había convencido de eso. Y a través de esta manera de pensar, se habían arrogado una consideración más excelente de ellos mismos que la que debían tener. Pero de ningún modo esa era la voluntad del Señor. De ninguna manera. De ningún modo. ¿Por qué de ningún modo esta es la voluntad de Dios? Porque tiene que le quede algo bien claro, si se va a oír aquí. En el reino de los cielos, solo uno es grande, Dios. Ahí sí diga amén, está bien, amén. Solo uno es grande, Dios solamente es el grande acá. El resto son solo siervos, con diferentes roles, con diferente autoridad, pero trabajando para la gloria del Rey, bajo su representación. Y esto no es algo que a mí se me ocurrió. Estas son las normas de su reino. Como en todo reino, el importante es el rey. Pero esto es un reino especial. Es un reino donde el rey merece toda la gloria y todos los demás son solo siervos. Así que el segundo elemento que el texto presenta, que distingue al servicio cristiano como radicalmente distinto a los demás, habiendo sido establecido por el Señor mismo, es que los que sirven lo hacen en representación de Él. Ni más ni menos que eso. Ahora es interesante que justamente la lista de nombres informada mantiene esta misma perspectiva. Es justamente ver que son siervos nomás, que representan a Él. Se nota una relevancia allí en Simón Pedro, que Mateo lo presenta como primero, pero luego da continuidad al resto de los nombres. Avanza. No es que lo pone a Pedro así como recontra más alto, simplemente lo menciona allí como uno con un poco más de autoridad o un desempeño o algo en lo cual le delegaba más responsabilidad. Algunos, si usted lee luego allí, hay otros textos de la Biblia donde presentan la lista. Algunos eruditos notan coincidencia en la lista de los nombres de los apóstoles que aparecen en el Nuevo Testamento. Usted sabe el texto que tenemos aquí. Luego usted puede leer Marcos capítulo 3, versículos 16 al 19. Tiene Lucas también capítulo 6, versículo 13 al 16. Y luego tiene una lista paralela también en Hechos capítulo 1, versículo 13. Simplemente hay un cambio ahí. Ahí menciona 11 porque ahí queda un puesto vacante, ¿no? Usted ya sabe. Pero en todos estos pasajes hay algunas coincidencias que llaman la atención. Si usted la lee después va a encontrar que se mencionan los mismos discípulos dentro de un grupo particular de 4. Son como 3 grupos, un grupo de 4, grupo de 4 y grupo de 4. Y cada uno de esos grupos se repiten los nombres. Cada uno de estos grupos específicos en la lista se mantiene en el mismo orden. El que es grupo 1 siempre sigue siendo grupo 1 en el resto de las listas. Y también usted va a encontrar, si la mira esas listas, que hay un mismo discípulo como primero de este grupo de 4. En cada grupo, en grupo 1, en grupo 2, en grupo 3, siempre hay uno que encabeza y el resto sí cambia. Yo sé que es medio raro todo lo que le dije, bueno, pues revise lo que le digo y constate esto, pero, por ejemplo, en el primer grupo, en el grupo 1 que le digo, siempre figuran los mismos 4, aunque en diferentes orden. Usted vio la lista ahí, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Siempre en todas las listas se repiten los primeros 4 desordenadamente, pero siempre lo mismo. Y siempre en cada lista menciona primero a Simón. Y así con los otros también. Usted, por ejemplo, en el segundo grupo va a encontrar a Mateo y Felipe que se repiten y va a ver siempre a Felipe en primer lugar. Esto pudiera dar a entender probablemente que había cierto orden y como grupos más pequeños de organización entre los 12,
y que dentro de ellos habría uno que tal vez guiara o llevara, ¿no?, a los demás. Algo así como el concepto que algunos llaman de el primero entre iguales. Pero siempre bajo el espectro que aunque hubiera algunos con mayor relevancia dentro del grupo, ninguno quedaba en menor consideración que los demás. Todos representaban por igual al Señor y lo vemos interactuando con Él sin problemas ni restricciones. Cuando hablaban con Él no es que acudían ahí a un intermedio, siempre hablaban directamente con el Señor. Ahora, yo sé que seguramente también al pensar en la lista, ¿no?, nos hubiera interesado tener más información, ¿no?, acerca de la procedencia de cada hombre o las situaciones particulares que le fueron aconteciendo para llevarlo a ser parte de este grupo de los 12. Uno se pone a pensar, y qué lindo hubiera sido conocer un poco más de la historia. Y sí, es apasionante esto, ¿no? Yo sé que incluso esta curiosidad es explotada hasta por series, ¿no?, que hoy nos inventan que este vino de acá y este vino de allá. Y claro, uno está con esa gana y te ofrecen eso y vos te enganchás. Pero bueno, no es lo que aquí se nos habla. Todo eso es invento. No está, no sabemos. Pero como al comienzo planteaba aquí Mateo en esta sesión, no ve necesario explayarse en eso, aunque haya otros pasajes que cuenten un poquito respecto a algunos eventos particulares de su encuentro con Jesús. Creo que el enfoque de esto es que sin importar la procedencia, la profesión o incluso sus pensamientos hasta el momento que llegan a Cristo, en cuanto a lo que pensaban de Dios, al venir a Cristo la vida de estos hombres cambiaron para siempre. No importó, en definitiva, cómo habrán llegado, de qué momento habrán sido. De algunos, como dijimos, sabemos, pero el punto es que ya después no importa. Lo que importa es que después ya estaban como siervos. Su vida cambió para siempre. Pescadores dejaron su actividad para ahora volverse pescadores de hombres. Un publicano, como vimos, fue capaz de despreciar sus riquezas para ahora vivir de una manera sencilla, despreciando todas sus ganancias. Y aunque no se nos dice sobre los demás, con todos los demás habrá sido lo mismo. Esa vida anterior quedó atrás y ahora era seguir al Señor. Ahora, mirando un poquito más, ¿no? Es llamativo que hasta en el grupo, en esto de las procedencias y de no saber, tengamos a uno llamado Simón el Cananista, así se llama. También es conocido en otros pasajes paralelos, en Lucas 6:15, es más conocido como Simón el Celote. Entonces, ¿por qué digo que es interesante? Bueno, lo digo porque justamente los celotes eran un grupo religioso, al igual que eran los fariseos, pero muy radicalizados. No eran en ese sentido como los fariseos, sino eran mucho más radicalizados. Así como los celotes eran también los esenios, era otro grupo de aquel entonces, pero que ese no es mencionado en la Biblia. Pero los esenios y los celotes competían en ser grupos religiosos muy radicalizados. Ellos creían que Israel debía ser librado del yugo opresor romano, incluso si hacía falta hasta utilizando la violencia. Por eso, celotes y esenios no andaban de manera abierta entre la gente como los fariseos o los saduceos, porque generalmente eran buscados, porque en algún lío ya habían estado seguramente. Incluso ya en el primer siglo estos grupos están siendo destruidos, pues son perseguidos por el Imperio Romano porque los quieren destruir, los atacan. Usted puede buscar más la historia de ellos. Ahora bien, ¿no?, pensando en lo que eran estos grupos, piense por un segundo. No hace falta imaginar así como cosas raras, pero usted piénselo. ¿Se imaginan a un celote como Simón sirviendo a la par de un enemigo público, número uno de Israel, como un publicano? ¿Se acuerdan que vimos? Los publicanos eran los más odiados porque eran considerados como la mano de Roma, ¿no? Muy odiado por el pueblo. Ahora vemos acá, ¿cómo vemos acá? A Mateo, el publicano, sirviendo al lado de Simón, el celote. ¿Se imagina eso? Ahí estaban sirviendo los dos. Me imagino que si se hubieran conocido antes el Señor, el celote le hubiera clavado un puñal en el corazón al publicano. Porque si el pueblo lo odiaba, los celotes los aborrecían. Bastante difícil de pensar en un publicano junto a un celote. Imposible desde la perspectiva humana. Pero ahí estaban.
juntitos los dos abrazándose, sirviendo al Señor. Mateo y Simón el cananista, juntos, sin que se menciona ni un solo problema, ni una sola rivalidad producto de sus orígenes. Quizás habría, pero no lo cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué no lo cuenta? No porque no quiera quemarse Mateo, sino porque ya no se trataba de ellos, porque aunque hayan tenido problemas, estaban sirviendo fieles al Señor. Estaban los dos juntos, codo a codo. ¿Por qué? Porque ya no se trataba de ellos, sino respecto a que aquel que lo había llamado, que le había dado autoridad para servir, era el mismo que ambos ahora representaban. Tenían un pasado, sí, y Mateo no tiene miedo para decir, él era un celote, yo era un publicano, pero ahora acá estamos sirviendo junto al Señor. Si ahora Cristo es la bandera que flamean los cristianos, ¿qué importa lo anterior? ¿Qué importa la procedencia? ¿De dónde venimos? Ahora, creo que todas estas aclaraciones son una buena enseñanza para los propios oyentes de Mateo, aquellos que escuchan esta enseñanza, la cual Mateo testifica. Si el servicio cristiano entonces representa al Señor, entonces es claro que tiene un valor superlativo, no lo podemos mirar como cualquier cosa. Ninguno de los lectores, ni ellos al comienzo, los lectores originales del Evangelio, ni nosotros, somos parte de aquel grupo inicial de hombres, no somos apóstoles. Ah, pastor, pero yo en la otra iglesia, no somos apóstoles, no hay ninguno de nosotros. Pero aunque nuestro rol y el tiempo de nuestro llamado al servicio sea distinto, en cierta manera eso es lo que menos importa. En definitiva, sin importar lo que hoy estés haciendo para el Señor, no tenés que olvidarte que lo haces en representación de Él. Si hablamos, lo hacemos de parte de Él. Si enseñamos, lo hacemos justamente como sus emisarios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos de parte de Él porque somos sus representantes. Pero lo mismo con cualquier otra actividad, no solo cuando hablamos o predicamos. Si alguno habla, dice 1 Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El trabajo, por mínimo que sea a la luz de otros, para el Señor es importante. Por ende, no hay espacio para hacerlo de un modo ni desganado, ni tampoco tomarlo en poco. Claramente que no, porque lo hacemos en representación de Él. Y si lo hacemos en representación de Él, ¿usted qué cree? Un día vamos a tener que rendir cuenta. Ahora, el llegar a entender que esto es así, sin duda también golpea fuertemente a nuestro orgullo. Golpea nuestro orgullo. Le da ahí, como decimos nosotros, justo en mi orgullo, justo en mi pecado, sí. Porque hace ver que no se trata de tu ministerio, no se trata de tus dones, ni tampoco de tus planes, ni de tus proyectos. Ningún cristiano se une a la iglesia de Cristo trayendo sus sueños o ideales, ni imponiendo su agenda personal. Eso queda en el pasado porque ahora trabajamos y servimos para Él y por su causa. La iglesia no es el medio para el desarrollo de tus sueños, para la realización de tus proyectos de éxito y de fama, como hoy dijo el pastor y lo vuelvo a repetir acá y no lo hablamos, pero es la realidad. Venimos a Cristo para morir. Morir a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirle. ¿Pero por qué es así? No lo digo yo, lo dijo el mismo Jesús. En este mismo capítulo, más adelante, capítulo 10, versículos 38 y 39, dice él, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ya vamos a hablar respecto a estos asuntos
con mayor detalle más adelante. No se pierda este capítulo porque es precioso, hermano. Define el ministerio cristiano. Pero de plano esta sección, hermano, nos va introduciendo una distinción muy clara que hace del servicio cristiano algo radicalmente distinto a lo demás. No servimos en la búsqueda de nuestro desarrollo personal o tratando de alcanzar las estrellas. Ese servicio cristiano no te ofrece eso. Todo lo contrario, te humilla el servicio cristiano. Te provoca dolor y aflicción. En palabras más sencillas, te va a romper todo por dentro y por fuera. ¡Ay, pastor! ¡Qué terrible! Pero ¿sabes qué? Es la mejor noticia de todo eso. Porque en el proceso, este servicio nos hace seguir las pisadas del Maestro, nos hace ser cada día más como Él y asegura en la eternidad que un día el Señor mismo nos reconocerá delante del Padre Celestial. Capítulo 10, versículo 32. Me gusta como lo dice Nueva Versión Internacional. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Usted conoce algún otro servicio que nos pueda dar esto? No hay. No hay. Ningún otro servicio en el mundo puede darnos esto porque solo el servicio cristiano ha sido establecido por el mismísimo Señor Jesucristo. Los que sirven lo hacen de acuerdo al llamado y la autoridad de Él. Los que sirven lo hacen en representación de Él. Por eso este servicio es radicalmente distinto a los demás. Claro que sí. Finalmente, al terminar esta sección, hay una advertencia que no se puede pasar por alto. ¿Cuál es? Se puede servir en el servicio cristiano sin ser un cristiano. Verdadero, ¿no? Repito, se puede servir en el servicio cristiano sin ser un cristiano. Hay personas que hoy me están escuchando que están sirviendo, entre comillas, cristianamente, pero que todavía no están en Cristo. Eso es terrible. Tal vez uno dice, ¿pero es posible esto, pastor? Por supuesto que sí. ¿Y cómo está tan seguro de eso? Bueno, volvamos a nuestra lista. Repasemos la lista de los 12. ¿Con quién termina la lista? Versículo 4. ¿Con quién termina? Con Judas Iscariote, el que también le entregó. Este hombre sirvió junto con los 12. Junto con los 12 fue llamado también apóstol. Pero todo era falso en él. Él no conoció realmente a Cristo. En Judas, las palabras de advertencia de Cristo se cumplieron perfectamente, como él ya había dicho en capítulo 7, versículo 22. Algunos me dirán en aquel día, no echamos fuera demonios en tu nombre y en tu nombre no hicimos muchos milagros, pero entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto fue claramente lo que aconteció en el Iscariote. Hizo cosas de cristiano, pero nunca fue cristiano. ¿Cómo lo sabemos? Porque al final, al tiempo indicado, traicionó a aquel que afirmaba seguir. Él no perseveró. No perseveró. Y como no perseveró, mostró que no era quien decía ser. Mostró su maldad. Y tristemente, lamentablemente, su hermoso inicio no fue más que una triste historia de algo que pudo ser, pero que no fue. ¿Te das cuenta, querido oyente? Vos podés estar acá con confianza de que sos cristiano, pero tal vez no lo sea. Si tu vida no se ha rendido de verdad al Señor, si tu obediencia es solo una pantalla que esconde tu hipocresía, si ves el servicio cristiano no como un medio de honrarlo a Él, sino como un modo de acaparar la atención de otros, o con el mero fin de sentirte pleno o realizado en la vida, entonces estás realmente en peligro. Puede ser que te estés engañando vos mismo, así como le pasó a Judas Iscariote. No sigas así, por favor. Arrepentite de tus pecados. Renuncia a tu vida religiosa falsa.
Y no quiero irme de aquí sin darte una buena noticia. La mejor que puedo darte en esta tarde. ¿Cuál es? Que Jesús murió en la cruz también para salvar a religiosos hipócritas como vos y como yo. Pero para venir a Él tenés que reconocer tu bancarrota espiritual, confesar tu pecado y venir a Cristo con fe, en humildad y de corazón. Si con sinceridad confesás tu necesidad de Él y clamás por su misericordia, Él promete que no te va a echar fuera, que va a perdonar todos tus pecados y que te dará la vida eterna. Y ahí podrás comenzar a vivir la vida nueva que recibe cada pecador al que se le otorga la salvación de su alma. En este día tu vida puede cambiar para siempre y alejarse de ese destino de muerte que les espera a todos los pecadores que le dieron la espalda al Evangelio, sean personas más o menos religiosas. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer en esta tarde? Vení a Cristo, por favor. No esperes más. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por tu palabra que habla a nuestro corazón de una manera tan preciosa, Señor. Pensar que el servicio que hacemos desde que nos salvaste es radicalmente distinto a lo demás porque Cristo mismo lo estableció. Se distingue de una manera peculiar, preciosa, saber que los que sirven lo hacen por su llamado y bajo su autoridad. Que los que sirven lo hacen en representación de Él. Por ende tiene un gran valor, Señor. Ayúdanos a ver esta realidad, a motivarnos unos a otros, al amor y a las buenas obras, a servir entendiendo de que somos llamados por vos, de que incluso tenemos que crecer en esto para cada día servirte mejor, pero entendiendo de que todo lo que podamos hacer es solo por tu gracia y por tu llamado. Hacernos considerar estas verdades y andar de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pido.